Buenas gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video. Este es el caso de Samuel Little, el mayor asesino en serie de los Estados Unidos. Samuel Little nació en Georgia en 1940, hijo de una madre que, según él mismo afirma, era una prostituta. Luego de su nacimiento, la familia se mudó a Ohio, donde fue llevado por su abuela. Asistió a la Hathorne Junior High School, donde tuvo inconvenientes por su disciplina y rendimiento escolar. En 1956, luego de ser condenado por irrumpir en una propiedad privada en Omaha, Little fue recluido en una institución para delincuentes juveniles. Little se mudó a Florida cuando tenía más de 20 años para vivir con su madre, consiguiendo trabajo varias veces en un cementerio y en una ambulancia también, según reportó Tammy Abdullah en el Honolulu Star Advertiser, basada en una entrevista de 75 minutos con los detectives de Los Ángeles. Little dijo que entonces comenzó a trabajar más ampliamente y a tener más problemas con la ley. Abdullah dijo que Little había sido arrestado en 8 estados por delitos que incluyen conducir bajo la influencia del alcohol, fraude, robo, hurto, asalto agravado y violación. Según describió Little en esas entrevistas, comenzó a practicar boxeo durante sus estancias en prisión, refiriéndose a sí mismo como un gran boxeador. Ya conocemos en resumen los inicios de la vida delictiva de Little, pero la realidad es que fue un asesino en serie estadounidense condenado en 2012 por el asesinato de 3 mujeres en California entre 1987 y 1989, y además en 2018 por el asesinato de una mujer en Texas que había cometido en 1994. Little afirmaba con cierto orgullo haber asesinado hasta 93 mujeres y los investigadores lo han relacionado con más de 60 asesinatos. El FBI confirmó su participación en al menos 60 asesinatos, lo que le convierte en el asesino en serie con mayor número de víctimas en la historia de los Estados Unidos, habiendo supuestamente asesinado a mujeres en 19 estados durante un cuarto de siglo, concluyendo alrededor del 2005. Algunos de sus horrendos crímenes confirmados los cometió en diferentes periodos de su vida, siendo también atrapado y encarcelado por algunos de ellos. En 1961 fue sentenciado a 3 años de prisión por asaltar una tienda de muebles. Fue liberado en 1964 y hasta 1975 había sido arrestado 26 veces en 11 estados por delitos que incluían robo, asalto, intento de violación, fraude y ataques a oficiales del gobierno. En 1982 fue arrestado en Mississippi, acusado del asesinato de una mujer de 22 años llamada Melinda Rose, que había desaparecido en septiembre de ese mismo año. Un gran jurado declinó acusar a Little por el asesinato de Melinda. Sin embargo, mientras estaba bajo investigación, fue transferido a Florida para ser llevado a juicio por el asesinato de Patria Ann Mount, de 26 años, cuyo cadáver fue hallado en septiembre de 1982. Testigos de la acusación identificaron a Little en la corte como la persona que estuvo con Mount la noche anterior de su desaparición. Debido a la desconfianza en las manifestaciones de los testigos, Little fue descargado en enero de 1984. En octubre de 1984 fue arrestado nuevamente por secuestrar, golpear y estrangular a Laurie Barros, de 22 años, quien sobrevivió a este fatídico momento. Un mes más tarde fue encontrado por la policía en el asiento trasero de su auto con una mujer inconsciente, también golpeada y estrangulada. Todo esto en la misma localidad del intento de asesinato de Barros. Little estuvo 2 años y medio en prisión por ambos crímenes. Al ser liberado en 1987 se mudó de inmediato a Los Ángeles y cometió más de 10 asesinatos. Little fue arrestado luego en un refugio de indigentes en Louisville, Kentucky, siendo extraditado a California para enfrentarse a cargos de narcóticos, después de los cuales las autoridades usaron pruebas de ADN para establecer que estaba involucrado en las muertes de Carol y Len Efford en el 87, Guadalupe Duarte, asesinada el 3 de diciembre de 1987, Audrey Nelson Everett, asesinada en el 89,
y obviamente las 3 mujeres fueron asesinadas y luego halladas en las calles de Los Ángeles. Fue extraditado a Los Ángeles, donde finalmente fue acusado el 7 de enero del 2013. Unos meses más tarde, la policía dijo que Little estaba siendo investigado por docenas de asesinatos cometidos en la década de 1980, que hasta entonces eran desconocidos. En conexión con las nuevas circunstancias, el caso del asesinato de la PRI fue reabierto en Mississippi. En total, Little fue investigado por estar involucrado en 93 asesinatos de mujeres cometidos en territorio de varios estados de los Estados Unidos. El juicio de Samuel Little por los asesinatos de Elford, Nelson y Apodaca comenzó en septiembre del 2014. La fiscalía presentó los resultados de las pruebas de ADN y de los testimonios de personas que fueron atacadas por el acusado en diferentes momentos de su vida criminal. El 25 de septiembre del 2014, Little fue hallado culpable y sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Hasta el día de su veredicto, Little continuó insistiendo en su inocencia y hasta el 2016 estuvo cumpliendo su sentencia en la prisión estatal de California en el condado de Los Ángeles. Luego de condenado, Little confesó varios crímenes y asesinatos más, viendo como ya no tenía de otra y por tanto continuó siendo enjuiciado y recibiendo condenas. Por ejemplo, el 5 de noviembre del 2018, Little confesó el estrangulamiento de Melissa Thomas en 1996. El 13 de noviembre del 2018 fue acusado de asesinato en 1994 de Denise Christie Brothers en Odessa, Texas, después de confesar el crimen a un ranger de Texas en mayo del 2018. Se declaró culpable del asesinato de Brothers el 13 de diciembre y recibió otra cadena perpetua por ello. El fiscal del distrito del condado de Hector en Texas y el sheriff del condado de Wise también anunciaron el 13 de noviembre que Little había confesado docenas de asesinatos cometidos a través de 14 estados entre 1970 y el 2005. En noviembre del 2018, en el condado de Russell, el fiscal del distrito anunció que Little había confesado un poco antes de ese propio mes el asesinato en 1979 de Brenda Alexander, de 23 años, cuyo cadáver fue hallado en Phoenix City. El 16 de noviembre del 2018, el sheriff de Georgia anunció que Little había confesado de manera creíble el asesinato por estrangulamiento de una mujer sin identificar y de Fredonia Smith, de 18 años. En el otoño del 2018, Little confesó el asesinato en 1982 de Dorothy Richards, de 55 años, y el asesinato en 1996 de Daisy Maguire. Los cadáveres de ambas fueron hallados en Houma, Luisiana. En el 2018, el FBI anunció que un equipo del programa de aprehensión de criminales violentos había confirmado 34 de las confesiones de Little y estaba trabajando para cotejar las confesiones restantes con asesinatos conocidos o muertes sospechosas. Little comenzó a hacer confesiones como pago por una transferencia de la prisión del condado de Los Ángeles en la que estaba confinado. Uno de ellos fue la confesión de un caso no resuelto en el condado de Prince George, en Maryland, que era uno de solo 2 casos de homicidio en ese condado con víctimas sin identificar. En fin, que si nos disponemos a describir todos los crímenes cometidos por este tipo, este video se convertiría en una especie de largometraje. En total, confesó 93 asesinatos, en su mayoría mujeres, y lo hizo quedando por debajo de los ojos de la ley por varias décadas. Muchas veces ni siquiera pudieron identificar a las víctimas, puesto que sus objetivos eran muchas veces mujeres dedicadas a la prostitución y adictas a las sustancias prohibidas. Aprovechándose de su fuerza y entrenamiento físico de boxeador, golpeaba y estrangulaba a sus víctimas sin utilizar ningún tipo de armas. Estaba condenado ya a 3 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional, y los detectives que han seguido las investigaciones de sus casos lo describen como la pura maldad y relatan pocas veces en sus vidas y carreras encontrar personas que fuesen pura maldad como este señor. Incluso relatan que les daba miedo en ocasiones de cómo este hombre recordaba víctimas y nombres con tanta claridad, algo pocas veces visto. Y peor aún, no mostraba ningún signo de remordimiento.
parecía recordar todos los detalles de los crímenes con cierto orgullo. Según la descripción de detectives entrevistados por la prensa, Little hablaba con entusiasmo sobre sus crímenes y hasta se reía cuando recordaba detalles. Es un psicópata carismático, decían. Samuel Little es noticia recientemente por su muerte a sus 80 años. Su causa de muerte no ha sido aún publicada oficialmente, pero con su fallecimiento se va el catalogado mayor asesino en serie de la historia de los Estados Unidos. Vaya historia tan perturbadora y retorcida. No puedo entender cómo hay gente con la capacidad de cometer atrocidades como esta y no sentir siquiera remordimiento. Si les ha gustado este video, por favor déjenme su like, comenten, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a este canal. Muchas gracias por su atención.